Hola, bienvenido al programa de hoy. Voy a hablar de algo que es tan querido para mí como prácticamente cualquier cosa que imagines. Y es tan importante que hay un versículo que tengo en la pared de mi oficina de toda la Biblia. Un versículo. Y te hablaré de eso. Así que, oye, toma una Biblia si la tienes. Leamos ese versículo. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Como dije en mi introducción hace un momento, en mi oficina solo tengo un versículo, de hecho una porción de un versículo en la pared. No tengo muchas referencias bíblicas, tengo cientos de libros aquí, cientos de libros sobre la Biblia, muchas versiones diferentes de la Biblia, diferentes traducciones, pero solo un versículo en la pared. Y tengo fotos de pesca aquí y algunas cosas así. Pero este versículo ha significado mucho para mí a lo largo de mi jornada con Jesús y especialmente en edificar una iglesia y pastorearla por muchas décadas. Es el Salmo 127, es la primera parte del versículo 1. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Eso ha sido un mantra para mí. Es algo a lo que seguido vuelvo porque Dios es quien ha edificado nuestra iglesia. La iglesia de Cottonwood es el quien la sostiene. Él la guía, Él es el viento en nuestras velas. Todo se debe a Él. Es la única superestrella en esta iglesia y Dios me ha hablado profundamente en muchas ocasiones desde este versículo y de otras cosas de este salmo en particular. Es un salmo muy breve. El Salmo 127. Quiero leerlo contigo y quiero animarte a que tú lo leas, y al hacerlo te voy a hablar sobre algunas de las cosas que Dios me ha hablado a mí de este salmo, y confío en que Dios hará llegar estas cosas que ha puesto en mí a través de mí a ti. La verdad es que un rayo de luz del Espíritu Santo, un momento iluminador en su palabra, puede cambiar toda la trayectoria de tu vida, cambiar tu matrimonio, cambiar a tu familia, cambiar tus finanzas y cambiar todo para ti. Puede sacarte del barro cenagoso y poner tus pies en una roca sólida. De hecho, pido a Dios, Padre, oro por cada persona que me ve y aquellos que me acompañan. Te pido que les concedas un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Padre, abre sus ojos y abre los míos, que los ojos de nuestro corazón vean, que los oídos de nuestro corazón oigan, y que nuestros corazones comprendan tu palabra. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y hacemos con miras a ser partícipes y hacedores. Mi amigo y yo mismo queremos ser hacedores de la palabra, no simplemente oyentes. Amén, amén y amén. Ahora el Salmo 127, comenzando en el versículo 1, y solo hay 5 versículos en este poderoso salmo. Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con estas flechas. No será avergonzado por sus enemigos en los tribunales. Maravilloso. Ahora leí el Salmo, pero de hecho no leí lo que estaba antes del versículo 1. En el texto original de esto hay un pequeño título que dice Cántico de los Peregrinos de Salomón, y luego inicia: si el Señor edifica la casa, etc. Un cántico de los peregrinos de salmos, literalmente una canción
sobre ir a un lugar más alto. Es un canto de un peregrinaje, un canto para subir. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos. Él quiere llevarte a un lugar más alto. Él quiere llevarte, sí, Él quiere ponerte arriba. Él quiere tomarte de donde estás y llevarte a un lugar más alto, un lugar donde puedas ver más lejos, un lugar de libertad, y un lugar de bendición. Quiere llevar a nuestras familias a un lugar más alto. Este canto de peregrinaje, y cuando comienza encontramos esta tensión divina. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Hay confianza si el Señor no edifica, y también hay acción, en vano se esfuerzan los albañiles. Dios tiene su parte y debemos confiar en Él, y está nuestra parte que debemos hacer. Confiamos en que Dios edifique, pero aún debemos trabajar. Confiamos en que Dios cuidará la ciudad, pero aún debemos poner un vigilante. Y en el libro de Proverbios dice, el caballo está preparado para el día de la batalla, pero la victoria viene del Señor. Ahí está atención divina. Confiamos en Dios para la victoria, pero aún debemos preparar el caballo. Necesitamos hacer nuestra parte y confiar en que Dios hará su parte. Si el Señor no cuida a la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes, pero necesita que haya un vigilante. Si el Señor no edifica la casa, Él necesita edificarla. Y las personas que la edifican es en vano para ellas, a menos que Dios la edifique, pero aún deben trabajar. Verás, Dios principalmente protege y edifica a través de nosotros. Cuando acudimos a Él por guía, fortaleza y sabiduría, Él nos ayudará a hacer lo que podemos y luego hará lo que no podemos. Escuché a alguien el otro día y citó el versículo que dice, estén quietos y sepan que soy Dios. Y citó otra traducción que no había escuchado y decía, deja de esmerarte y reconoce que yo soy Dios. Puede haber mucho esmero cuando intentamos hacerlo con nuestras fuerzas y hacerlo en nuestra propia carne. Todo depende de mí, debo resolver esto, debo arreglar esto, y hay un gran estrés en nosotros. Pero cuando vemos que Dios quiere ser el viento en nuestras velas, sí, debemos izar la vela y hacer nuestra parte, pero debemos confiar en que Dios será el viento en esas velas. Aún necesito trabajar, pero necesito confiar en que Dios me fortalecerá y me guiará en esa labor, y luego Él hará las cosas que yo nunca podría hacer por mi cuenta. Y de nuevo lo he aplicado y Dios me ha dado estos versículos para sostenerme y fortalecerme. Mientras avanzamos en la iglesia, estoy seguro que hay muchas aplicaciones, pero la aplicación principal de estos versículos, el enfoque principal de este salmo, es de lo que quiero hablarte y podría sorprenderte. Se trata de la familia, más que cualquier otra cosa. Los versículos del Salmo 127 que leímos son sobre la familia. Cuando dice, si el Señor no edifica la casa, la palabra hebrea para casa es la misma palabra para familia. Si el Señor no edifica la familia, en vano trabajan los que la edifican. Dios quiere edificar y cuidar a tu familia. Si el Señor no cuida la ciudad es una metáfora para la familia. Él edificará y cuidará a nuestras familias si lo invitamos a entrar y buscamos su ayuda. Él seguro nos ayudará. En el versículo 2 dijo, en vano madrugan ustedes y se acuestan tarde para comer un pan de fatigas. ¿Cuántos han comido sus alimentos con tristeza y no duermen por asuntos familiares, especialmente nuestros hijos? Él continuó diciendo, los hijos son herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. ¿Sabes? Solo quiero contarte algo. Tal vez tengas niños ahora y pienses, cuando crezcan, ¿sabes? Bueno, nunca dejan de ser nuestros hijos. Nuestros hijos ya son todos adultos. Nuestros nietos están madurando a un ritmo muy rápido. Aunque los hijos hace muchos años se independizaron y son mayores, tienen sus propias familias, nunca han dejado de ser nuestros hijos. El hecho de que crezcan no disminuye su capacidad de impactar nuestros corazones, bueno o
malo para alegría o tristeza. Estos versículos dicen que es en vano madrugar, desvelarse, comer el pan de fatigas y muchas madres, muchos padres han comido el pan con tristeza y han sentido dolor en el corazón por problemas con sus hijos. Aquí dice, los hijos son herencia del Señor, literalmente son un regalo del Señor. Y el fruto del vientre es una recompensa. Los hijos son un regalo y una recompensa, no son un castigo del Señor. Si eres un padre que tiene niños pequeños, especialmente si son muy activos esos niños, tengo una palabra de Dios para ti antes de continuar con esto. Tú vivirás. Saldrás adelante. Tuvimos 3 hijos muy activos y sobrevivimos. Tú sobrevivirás también. Continúa en el versículo 4 y dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Flechas. Como padres podemos enviar a nuestros hijos como flechas, lejos y directos. Podemos enviarlos al mundo con fe en Dios. Podemos enviarlos con esperanza. Podemos enviarlos con un sentido de eternidad, con un corazón que acepta la honestidad, la integridad, la justicia y la compasión. Especialmente si han visto esas cosas modeladas en el hogar. Tal vez dirás, ¿sabes, Bayles? ¿Sabes? Cometimos terribles errores. Ni siquiera éramos cristianos en ese tiempo o fracasamos en muchas áreas con nuestros hijos. En todo caso, nuestras flechas, nuestros hijos volvieron a herir nuestros corazones. No modelamos las cosas que deberíamos en el hogar, no entrenamos como debimos entrenar y ahora, cuando pensamos en nuestros hijos y el estado de las cosas, es una jaqueca. Bueno, escúchame. No puedes cambiar el pasado. No puedes deshacer las cosas que hiciste y que no debiste hacer. No puedes volver atrás y hacer cosas que no hiciste y que debiste hacer. Voy a decirte 2 cosas. Número 1, no te revuelques en una condenación. Esas son las arenas movedizas del diablo. Pide perdón a Dios si lo necesitas, pero no te hundas en la condenación y luego haz oración. Ese es el medio de Dios de liberación. No subestimes el poder de tus oraciones. Tus hijos pueden haber crecido, partido y estar en problemas, viviendo un muy antibíblico estilo de vida. Puede ser con su sexualidad o lo que sea que hagan. Tal vez estén en una postura, una actitud hostil hacia el Evangelio y las cosas de Dios. Amigo, no temas. Tus oraciones tienen un efecto poderoso. Yo no crecí en un hogar cristiano tampoco. No oí el Evangelio hasta después de los 20 años. Tuve una madre y un padre, gracias a Dios, que me amaban y amaban a mi hermana, hicieron lo mejor que pudieron. Claro, se quedaron cortos en muchas áreas, pero no puedo culparlos a ellos por la forma en que actué cuando era joven. Me metí en muchos problemas a corta edad. Bebía mucho siendo adolescente, tendía a abusar de sustancias cuando era adolescente, y las cosas solo empeoraron, fueron de mal en peor. Y dejé mi casa cuando era adolescente y no vi a mi familia por unos 4 años. Mis padres no sabían dónde estaban ni qué sucedía, excepto que andaba con gente peligrosa y que tenía problemas con las drogas y el alcohol y etcétera, etcétera. Mi madre, lo supe luego, no lo sabía en ese momento, lloró hasta dormirse todas las noches por años, angustiada por mí, por lo que hacía y la forma en que las cosas estaban. Mamá no era cristiana, pero sí creía en el Dios de la Biblia. Ella aún no había nacido de nuevo, nació de nuevo más tarde, pero creía que la Biblia era la palabra de Dios y creía en el Dios de la Biblia. Una noche se arrodilló y dijo, Dios, ya no soporto esto, me está matando. Esta carga que llevo por mi hijo, Dios, te la entrego a ti. Y le dijo a Dios que tomara esta carga por ella, y literalmente me entregó a Dios. Dijo que fue como si una enorme piedra se cayera de su pecho. Toda esa pesadez y esa carga desapareció. Ella nunca se preocupó por mí ni un momento después de ese día. Curiosamente, creo que en cuestión de semanas estaba en una misión callejera, llena de vagos, personas sin hogar, drogadictos, alcohólicos.
y escuché el Evangelio. Dieron una invitación, yo fui el único que pasó al frente esa noche. Le entregué mi vida a Jesús, personas impusieron sus manos sobre mí, pidieron por mí, y fui liberado de años de abuso de sustancias y adicción. Nunca desde ese día hasta ahora, unos 47 años o más, he tenido otra droga ilegal en mi cuerpo. Dios escuchó las plegarias de mi mamá y, Señor, mamá, Dios escuchará sus oraciones. Tal vez no puedas cambiar el pasado, no te hundas en la condenación. Por eso, pero sí ora. Dios oirá tus plegarias. Luego continúa en el versículo 5 del Salmo 127, dichoso aquel que llena su aljaba con ellos, llena de hijos. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen. Ahora, la aljaba era el estuche que contenía las flechas. En mi propia familia, en este caso, mi esposa y yo calculamos que nuestra aljaba era para 3, tuvimos 3 hijos y paramos. Mi esposa provenía de una familia en donde su aljaba cabían 10. Ella es una de 10 hermanos, pero dichoso el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Algunos tenemos aljabas pequeñas, otros tenemos aljabas muy grandes. Pero siguió diciendo, no serán avergonzados. Lo tomo como una promesa para la salvación de mis hijos. Una promesa de Dios de que mis hijos serán salvos. Nuestra aljaba era para 3. Tengo una promesa de Dios de que no seré avergonzado. Lo tomo como una promesa de salvación porque en Isaías 45:17 la Escritura dice, pero Israel será salvo por el Señor con salvación eterna. No serás avergonzado ni humillado por los siglos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:12, no me avergüenzo porque sé en quién he confiado. Él dijo cuando litigue con el enemigo en el tribunal. Una traducción moderna dice, no será vencido cuando enfrente a sus enemigos. Eso puede considerarse de varias formas. Primero, la puerta es un punto de entrada a una ciudad. Cualquier ciudad antigua tenía murallas y una puerta donde era el tribunal. Y era el punto focal de ataque de un adversario. Si la puerta cae, todo está perdido. Job 5, versículo 4 dice, sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libere. Eso no es lo que pasa aquí para nosotros y para nuestros hijos, porque esperamos que Dios nos ayude a edificar y cuidar a nuestra familia. Esta es una promesa de que nuestros hijos prevalecerán sobre las fuerzas de las tinieblas y que el diablo no entrará en sus vidas. Vivimos en un mundo al revés, donde en la cultura llaman al mal bien y al bien mal. En muchos casos los justos son penalizados y los criminales quedan libres. Las personas están confundidas y enrevesadas sobre su sexualidad y sobre su género. Y de hecho, incluso al menos donde vivo, en Estados Unidos, hay algunas partes donde están enseñando a los niños en la escuela cosas inadecuadas sobre perversiones sexuales. Es una era loca para estar vivo. La verdad del asunto es que si se abre la cortina, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Es como si hubiera vendas cegando a las personas y si quieres tener una conversación racional con algunos sobre ciertas cosas, y no puedes tener una conversación racional, comienzan a despotricar y delirar. Es una locura. Hay ciertas cosas que no tienen sentido a menos que te des cuenta de que hay fuerzas espirituales oscuras obrando en el mundo. La Biblia dice, si nuestro evangelio está en secreto, lo está para aquellos cuya mente el Dios de este mundo ha cegado para que no les resplandezca la luz gloriosa del evangelio. La Escritura literalmente dice, Satanás los había cegado. Hay vendas sobre sus ojos. Y ese es el mundo a donde estamos enviando a nuestros hijos, pero no serán derrotados cuando enfrenten al enemigo en los tribunales. Ellos vencerán las fuerzas de la oscuridad. Creo que nuestros hijos no tienen por qué ser capturados por las normas culturales del presente, que en muchos aspectos son anticristo y antibíblicas. Pienso que Dios pondrá ángeles a su alrededor para cuidarlos y resguardarlos, y nuestras oraciones los protegen. La palabra de Dios encontrará un lugar en su corazón, crecerá y ellos florecerán en el nombre de Jesús. La segunda forma que se puede considerar es que la puerta de la ciudad era también el principal lugar de reunión pública
y para realizar comercio en el mundo antiguo, puedes encontrarlo en todas las escrituras, se veían en la puerta de la ciudad para comerciar. Y aquí está la aplicación. Muy pronto nuestros hijos descubrirán que hay personas deshonestas y sin escrúpulos en el mundo, que son corruptas en los negocios y en la vida. Pero el Dios al que servimos puede protegerlos y hacer que tengan éxito y no ser derrotados mientras viven el llamado de su vida y realizan cualquier tipo de negocio al que Dios los llamó. Tenemos nuestra parte en edificar y cuidar, pero gracias a Dios, Él tiene su parte y podemos acostarnos con confianza y dormir sin angustia cuando se trata de nuestros hijos, porque Dios los edificará y los guardará donde quiera que vayan. Quiero comenzar a compartir otras cosas al meditar sobre esto y reflexionar sobre este salmo muchas veces. Dios me ha hablado y me ha dado cosas y quiero compartirlas y quiero que sepas que no podré terminar esto en el tiempo que queda, así que tendrás que acompañarme la próxima vez si quieres. Aquí hay algunas cosas que en el tiempo restante quiero compartirte. En el versículo 2 y versículo 3, que están conectados, dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios da a sus amados el sueño. Los hijos son herencia del Señor. Estos están conectados. Lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos es amarlos. Pero solo hacemos eso plenamente cuando sabemos que somos amados. Es decir, amados por Dios. No puedo regalar lo que no tengo. Y creo que mencioné a mis padres antes. Mi padre no fue salvo hasta más adelante. Mi madre no fue salva hasta más adelante. Sé un poco sobre la educación de mi padre. No mostró mucho afecto. Hubo ciertas cosas más adelante, después de convertirse al cristianismo, que cambiaron. Pero previo a eso sé que él era un producto de su formación. No recibió ciertas cosas en su familia y en su vida. Entonces no tenía eso en su arsenal para dárnoslo a mi hermana y a mí. Hizo lo mejor que pudo. Pero algunas cosas no las tenía. Y lo más importante que podemos darle a nuestros hijos es amor. Pero no lo haremos a menos que sepamos que somos amados. Y esto en el versículo 2 dice: porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Él te llama a su amado. Literalmente eres amado por Dios. Cuando sepas que eres amado por Dios, podrás regalar ese amor a otros. La Biblia dice el amor de Dios en Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sé que soy amado por Dios, por eso puedo dar amor especialmente a mi familia. Dios edificará nuestra familia, pero principalmente lo hará a través de nosotros. Él nos ama y luego quiere amar a nuestros hijos a través de nosotros. Considera esto si quieres. Solo hay 3 veces registradas, solo 3 veces, en las que Dios habló audiblemente en los evangelios. Solo 3 veces Dios habló audiblemente en los evangelios. Y sabemos que Jesús se levantaba antes del amanecer e iba a orar muchas veces. Luchaba en oración toda la noche. Jesús fue un hombre de oración. Si lees los evangelios, parece que fue de un lugar de oración a otro, haciendo milagros en el medio. Jesús oró seguido. No sabemos qué pasó en todos esos tiempos en el que él oraba. No sabemos lo que le dijo el Padre. Excepto 3 veces sabemos lo que Dios dijo. 3 veces tenemos registrado en los evangelios que Dios habló audiblemente. Uno está en Juan 12:28. Dios dijo: glorifica tu nombre. El Padre respondió audiblemente: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La segunda vez es en el bautismo de Jesús. Y eso está registrado en Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Déjenme leer lo de Marcos 1:11. El Padre habló audiblemente, la gente podía oírlo. Dijo: y vino una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La tercera vez donde Dios habló y las personas lo oyeron fue en el monte de la transfiguración. Básicamente dijo lo mismo que dijo en el bautismo de Jesús.
Piensa en estas tres cosas. Dios dijo, tú eres mi hijo, aceptación, amado, afecto. En ti tengo complacencia, afirmación. Aceptación, afecto y afirmación. Estas son tres cosas que darles a nuestros hijos. Si puedes darles estas tres cosas a tus hijos, aceptación, afecto y afirmación, has hecho mucho. Ahora, y piensa en esto. Dios podría haberle dicho cualquier cosa en cualquier momento a Jesús en voz alta para que las personas lo oyeran. Pero lo único en todo el Nuevo Testamento que Dios le habló a su Hijo sobre su Hijo que tenemos, lo único que Dios le dijo a Jesús sobre Jesús, son estas tres cosas. Tú eres mi Hijo, aceptación, a quien amo, afecto, y en quien tengo complacencia, afirmación. Podría haber sido cualquier cosa porque Dios decidió dejarnos saber eso. Porque esas son las tres cosas, las cosas más importantes que todo padre debería dar a sus hijos. Diles a tus hijos, tú eres mi hijo, eres mi hija, perteneces a esta familia. Aceptación. Eres parte de nosotros, eres familia, nos pertenecemos uno al otro. La segunda cosa, te amo. Diles que los amas. Les comenté antes que mi padre no recibía mucho afecto en su casa, no dio mucho hasta que se convirtió en creyente. No recuerdo que mi papá le mostrara mucho afecto a mi madre o a mí o a mi hermana. Al crecer supongo que lo hizo a su manera, pero ciertamente no fue verbal. Es importante que nuestros hijos escuchen. Te amo. Eres amado. Muéstrales, dales un abrazo y demuéstrales ese amor. Luego, en tercer lugar, la afirmación. Estoy orgulloso de ti. Sé que lo estás intentando y dirás, bueno, sé que no les va muy bien ahora. Escucha, solo dile, yo sé que puedes, tienes lo que se necesita, tienes en ti lo que necesitas. Dilo con tus palabras, a tu manera. Pero muéstrales aceptación, muéstrales afecto, muéstrales afirmación. Uno de nuestros pastores de planta se llama Robert. Compartió en una reunión hace poco. Se crió en nuestra iglesia cuando era niño y luego se descarriló cuando era joven, bebía, usaba drogas, salía de fiesta y hacía todo eso. Ganaba mucho dinero de joven. Aún vivió con sus padres por un tiempo. Llegó tarde a casa una noche drogado, salió de fiesta, su padre lo esperaba y su papá dijo, hijo, aceptación, te amo. Robert se echó a llorar. Se sentó en la oscuridad con su padre y luego de unos minutos su padre dijo, sé que tienes lo necesario, y eso lo quebrantó. Robert comenzó a sollozar y se arrepintió, le devolvió su vida a Jesús. Hoy es uno de los pastores en nuestra iglesia. Tengo mucho más que decir sobre esto, pero mi tiempo se acabó, tendrás que acompañarme de nuevo. Hasta entonces, que Dios siempre te bendiga. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.